Estamos presenciando algo sin precedentes desplegarse en tiempo real. Lo que estamos viendo no es solo turbulencia política o la habitual reorganización de coaliciones que ha marcado la política israelí durante décadas. Esto es diferente. Esta es una sociedad desgarrándose desde dentro y las grietas ya no son superficiales, son estructurales, se están profundizando y pronto podrían volverse irreparables. Déjeme ser directo sobre lo que está sucediendo ahora mismo, en noviembre de 2025. El gobierno de Netanyahu se aferra al poder con una mayoría de 61 hasta 59, el margen más estrecho posible. Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, ya se retiró por el alto al fuego. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, tiene un pie afuera, amenazando con colapsar la coalición si continúa el alto al fuego en Gaza. Esto no es gobernanza. Esto es una toma de rehenes, donde extremistas mantienen cautiva toda la política de una nación a sus demandas ideológicas. Pero esto es lo realmente alarmante. Netanyahu no está tratando de sanar estas divisiones o construir consenso. Está haciendo lo contrario. En agosto, su gobierno votó unánimemente para despedir a la fiscal general Gali Baharab Miara, la misma persona que lo procesa por corrupción. Piensen en eso por un momento. El primer ministro, enfrentando cargos de soborno y fraude que podrían enviarlo a prisión por 10 años, convenció exitosamente a todo su gabinete de despedir a su fiscal. La Corte Suprema inmediatamente lo bloqueó con una orden judicial, pero el mensaje fue enviado: Netanyahu derribará cada institución, cada salvaguarda democrática para salvar su propio pellejo. Y no es solo la fiscal general. Intentó despedir a Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interna de Israel. ¿Por qué? Porque Bar estaba investigando a los asistentes de Netanyahu por presuntos lazos con Qatar, en lo que ha sido apodado Qatargate en los medios israelíes. El jefe de tu agencia de inteligencia doméstica está investigando posible colusión con una potencia extranjera que respalda a Hamas, y tu respuesta es despedirlo. Una expresidenta de la Corte Suprema no se guardó palabras, advirtió sobre una guerra civil. Ahora, quiero que entiendan algo crucial aquí. Cuando hablamos de la amenaza de guerra civil en Israel, no estamos hablando metafóricamente, no estamos siendo hiperbólicos. Déjenme guiarlos a través de lo que realmente está sucediendo en el terreno. En marzo de 2025, decenas de miles de israelíes marcharon por las calles durante días, rodeando la residencia de Netanyahu, bloqueando autopistas, exigiendo que termine la guerra renovada en Gaza. Un manifestante entrevistado por CNN dijo algo escalofriante: Estoy muy preocupado por la posibilidad de una guerra civil. Esta nación está dividida. A veces parece que no hay salida. La gente ya no cree en la democracia. ¿Ves la división? Religión de un lado, secularismo del otro. Parece desesperanzador. Luego, en agosto, las protestas explotaron. 500,000 de personas solo en Tel Aviv. Los organizadores afirman 1 millón en todo el país. Eso es más del 10% de la población de Israel. Eso es equivalente a 33 millones de estadounidenses tomando las calles el mismo día. Están exigiendo el fin de la guerra, el retorno de los rehenes y la renuncia de Netanyahu. La policía responde con cañones de agua y arrestos masivos. Desde enero de 2023, más de unos 600 israelíes han sido arrestados en protestas. Hay reportes documentados de violencia policial, asaltos físicos, cargas de policía montada e incluso granadas aturdidoras usadas contra manifestantes. Y aquí está la parte más distópica. El Shin Bet de Netanyahu ha estado realizando vigilancia sobre ciudadanos israelíes involucrados en estas protestas.
Así es. El servicio de inteligencia doméstica está espiando a israelíes ejerciendo su derecho democrático a protestar. Este es el comportamiento de un régimen autoritario aterrorizado de su propia gente. Pero déjenme hablarles del otro lado de esta división, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente peligrosas. En octubre de 2025, 200.000 hombres ultraortodoxos inundaron Jerusalén, un mar de trajes y sombreros negros, bloqueando caminos, cerrando la capital. ¿Qué estaban protestando? La audacia de que quizás tengan que servir en el ejército como todos los demás. Dejen que eso penetre. Israel está luchando en múltiples frentes. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 900 soldados han sido asesinados. Los reservistas están sirviendo cientos de días, lejos de sus familias, sus trabajos, sus vidas. El ejército está gritando que necesita 12.000 soldados de combate más y tiene 66.000 hombres ultraortodoxos en edad militar negándose a servir, alegando que el estudio de la Torá protege a Israel más que los soldados. Un rabino ultraortodoxo realmente dijo esto públicamente. Déjenme citarlo directamente. Nosotros y solo nosotros somos los defensores de Israel. Venir y decir, ustedes no están en riesgo, nosotros estamos en riesgo, es factualmente incorrecto. Le estaba hablando a soldados que están literalmente muriendo en Gaza, diciéndoles que los estudiantes de Yeshiva son los verdaderos protectores. Otro rabino se preguntó en voz alta cuántos miembros de la Fuerza Aérea han muerto, sugiriendo que deberían ir a Rafah para que estén en riesgo también. Esto no es solo sobre el servicio militar. Se trata de dos visiones fundamentalmente incompatibles de lo que Israel debería ser. El 71% de los israelíes dice que el conflicto más agudo en su sociedad es entre poblaciones seculares y religiosas. No israelí-palestino, no izquierda y derecha, secular versus religioso. Y la demografía está cambiando rápidamente. Por primera vez en la historia de Israel, más estudiantes de primer grado comenzaron la escuela en instituciones religiosas que seculares en septiembre de 2025. El futuro se está escribiendo y es cada vez más Haredi. Esto es lo que hace esto explosivo. Los ultraortodoxos no solo rechazan el servicio militar. El 40% de los hombres Haredi no trabajan, son financiados públicamente para estudiar en yeshivas. Reciben subsidios de vivienda, beneficios por hijos y bienestar mientras contribuyen virtualmente nada a la economía o defensa nacional. El Banco de Israel calculó que el costo de no reclutar a hombres ultraortodoxos es de unos 10.000 millones de shekels por año, aproximadamente el 0.6% del PIB. Mientras tanto, los partidos Haredi en la coalición de Netanyahu han asegurado miles de millones más en financiamiento para sus instituciones y comunidades. La mayoría secular está subsidiando una población que rechaza las obligaciones básicas de ciudadanía y el resentimiento se está volviendo tóxico. El 80% de los israelíes quiere un gobierno que promueva igualdad en la carga del servicio. El 72% rechaza la afirmación Haredi de que el estudio de la Torá asegura la seguridad de Israel. El 54% quiere un gobierno sin los partidos ultraortodoxos. Pero debido al sistema parlamentario de Israel y la dependencia de Netanyahu de estos partidos para evitar la prisión, la voluntad mayoritaria está siendo frustrada. Esto nos lleva a Netanyahu mismo, y aquí es donde la crisis personal y nacional se vuelven inseparables. Este hombre está en juicio por soborno, fraude y abuso de confianza en 3 casos separados.
El juicio ha estado en curso durante 5 años. Está testificando 4 veces por semana, o se supone que debe hacerlo, cuando no está solicitando retrasos por reuniones diplomáticas urgentes o razones de salud. Sus abogados amenazaron con renunciar si el tribunal no reducía el calendario de audiencias. Netanyahu le dijo al tribunal que está en la posición más difícil del mundo y no puede posiblemente asistir al tribunal 3 veces por semana mientras dirige el país. Pero aquí está la cuestión, y esto es crucial de entender. Muchos israelíes creen que no está dirigiendo el país para el beneficio del país. Creen que está prolongando la guerra, saboteando negociaciones de alto al fuego y negándose a liberar rehenes porque en el momento en que termine la guerra pierde su protección política. La guerra le da cobertura. La guerra mantiene unida su coalición de extrema derecha. La guerra lo mantiene fuera de prisión. Miren la cronología. En mayo de 2024, el presidente Biden presentó un marco de alto al fuego. Netanyahu lo rechazó. Pasaron meses. Los rehenes permanecieron en Gaza. Luego Trump fue elegido. Y de repente, mágicamente, Netanyahu aceptó virtualmente el mismo acuerdo en enero de 2025. ¿Por qué? Porque Trump amenazó con infierno que pagar si no había un alto al fuego para el día de la inauguración. Netanyahu responde a la presión estadounidense, pero no a las súplicas de las familias israelíes cuyos seres queridos están muriendo en túneles de Gaza. Luego, solo semanas después del alto al fuego, en marzo de 2025, Netanyahu lo rompe. La excusa oficial fue que Hamas no estaba cumpliendo sus obligaciones. La realidad, sus socios de extrema derecha estaban amenazando con colapsar su coalición. Ben-Gvir estaba fuera y Smotrich estaba vacilando. Netanyahu los necesitaba para aprobar el presupuesto antes del 31 de marzo. Así que reinició la guerra, trajo a Ben-Gvir de vuelta a la coalición y aseguró su supervivencia política. No importa que esta decisión fuera tomada contra los deseos de su propio liderazgo militar. No importa que cada encuesta mostrara que la mayoría de los israelíes se oponían y funcionó desde la perspectiva de Netanyahu. Su coalición sobrevivió la votación presupuestaria, pero ¿a qué costo? Los rehenes permanecen en Gaza, solo unos 20 de los 50 restantes se cree que todavía están vivos. El número de muertes militares continúa aumentando. La economía se está doblando bajo la tensión y la sociedad se está fracturando más allá de la reparación. Hablemos de esa economía, porque esta es la otra espada colgando sobre la cabeza de Israel. Ex economistas en jefe están advirtiendo de una crisis financiera dentro de 3 a 5 años si el gobierno no pone en orden su casa fiscal. El déficit alcanzó el 7% del PIB en 2024. El gasto militar ha explotado. Los servicios públicos están siendo destripados. El exgobernador del Banco de Israel advirtió que hospitales, escuelas y transporte público están en riesgo de colapso porque el gasto en defensa está desplazando todo lo demás. La calificación crediticia de Israel ha sido rebajada múltiples veces. El costo del gasto relacionado con la guerra ha empujado la deuda a niveles sin precedentes. Y aquí está la ironía. Economistas del gobierno calculan que el costo mensual de un soldado de reserva es de unos 48,000 shekels. Los negocios pierden empleados repetidamente por periodos extendidos. La productividad se desploma. La inversión cae. El sector de alta tecnología, que genera el 20% del PIB de Israel, permanece resistente por ahora, pero incluso eso tiene sus límites.
La OCDE publicó un informe proyectando el crecimiento de Israel en 3.4% en 2025, más bajo que los pronósticos locales y fuertemente dependiente de reducir el conflicto. El FMI es aún más pesimista, rebajando sus proyecciones en medio de la guerra comercial global de Trump. Eh, el superávit de cuenta corriente de Israel, su colchón de moneda extranjera de exportaciones, ha sido recortado en 32 mil millones de shekels en proyecciones recientes. La economía no puede sostener una guerra indefinida mientras mantiene un estado de bienestar moderno. Algo tiene que ceder. ¿Y qué hace el gobierno de Netanyahu? Siguen aprobando presupuestos que priorizan la política de coalición sobre las necesidades nacionales, distribuyen fondos discrecionales a socios de coalición, aumentan subsidios para yeshivas y comunidades ultraortodoxas, se niegan a hacer las reformas estructurales que los economistas dicen que son esenciales. El ex gobernador del Banco de Israel lo dijo claramente. Este gobierno no entiende el alcance del problema económico que enfrenta y está eligiendo ignorar los peligros. Así que tienen una tormenta perfecta. Una sociedad dividida por la mitad en preguntas fundamentales de identidad, un gobierno tomado como rehén por partidos extremistas, un primer ministro luchando por su supervivencia política y personal, una economía bajo tensión insostenible, un ejército estirado hasta el punto de ruptura, instituciones democráticas bajo asalto, aislamiento internacional creciente. Y subyacente a todo esto, una ausencia completa de cualquier visión para el futuro más allá de la gestión perpetua de conflictos. Ahora, abordemos el elefante en la habitación, los palestinos, porque mientras los israelíes están enfocados en su crisis interna, hay 5 millones de palestinos viviendo bajo control israelí en Cisjordania y Gaza que no tienen derechos, no tienen ciudadanía, no tienen voto y no tienen futuro bajo el sistema actual. La ocupación no aparece en el discurso político israelí excepto como un asunto de seguridad. La idea de un Estado palestino está efectivamente muerta. El Knesset votó 68-9 en contra de ella. Incluso el líder de la oposición, Benny Gantz, votó no. ¿Cuál es el plan entonces? ¿Ocupación permanente? Anexión. La extrema derecha israelí dice sí a la anexión. El 57% de los israelíes ultraortodoxos apoya anexar todos los territorios palestinos, convirtiendo a millones de palestinos en no ciudadanos permanentes en un estado de apartheid. Pero solo el 23% de los judíos seculares apoya esto. Así que incluso la solución preferida por la derecha es divisiva e inalcanzable. Mientras tanto, la ocupación radicaliza a todos los que toca. Eh, los soldados israelíes se brutalizan por el trabajo de ocupación, deber, de punto de control, redadas nocturnas, controlar una población hostil. Reservistas de las FDI han publicado cartas abiertas diciendo que la guerra sirve intereses políticos y personales en lugar de los de seguridad. Más de 1,000 pilotos firmaron una carta protestando las políticas del gobierno. Hay una campaña organizada alentando a jóvenes israelíes a negarse al servicio militar por completo. La ocupación también requiere el uso constante de la fuerza para mantener el control. Una investigación reciente de Associated Press documentó a soldados israelíes usando palestinos como escudos humanos en Gaza y Cisjordania, una práctica que supuestamente está prohibida, pero se ha vuelto rutinaria. La reputación internacional de Israel
está en caída libre. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Netanyahu y su ex ministro de Defensa por crímenes de guerra. Israel enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Esto no es sostenible. No puedes dirigir una democracia mientras gobiernas sobre millones de personas sin derechos. No puedes mantener apoyo internacional mientras usas métodos que el mundo considera crímenes de guerra. No puedes construir una sociedad próspera mientras dedicas recursos interminables a la ocupación y la guerra. Algo tiene que romperse, y se está rompiendo ahora. Lo que estamos viendo no es solo una crisis política o una crisis económica o una crisis social. Son las tres simultáneamente, componiéndose y reforzándose mutuamente. La crisis política empeora la crisis económica, que intensifica la crisis social, que hace imposible el consenso político. Es una espiral de muerte. La dimensión internacional lo empeora. Trump puede ser solidario ahora, pero ya ha establecido líneas rojas, no anexión de Cisjordania, cumplir con el alto al fuego. Y la paciencia de Trump no es infinita. Cuando su plan de paz entre en conflicto con los instintos de supervivencia política de Netanyahu, ¿qué sucede? El apoyo a Israel en el Partido Demócrata ha colapsado. Los estadounidenses jóvenes, incluso los judíos estadounidenses jóvenes, son cada vez más críticos. La próxima vez que haya un presidente demócrata, Israel enfrentará a un Washington muy diferente. En Europa, el aislamiento es aún más severo. España ha prohibido la entrada de ministros israelíes al país. El Parlamento Europeo está debatiendo sanciones. Las relaciones comerciales están bajo tensión. Israel se está convirtiendo en un estado paria, apoyado principalmente por gobiernos autoritarios y movimientos de extrema derecha en Occidente. Esa no es una posición sostenible para un país que depende de la tecnología, inversión y cooperación de seguridad occidental. Entonces, ¿a dónde va esto? Déjeme esbozar los escenarios, ninguno de ellos bueno. Escenario 1. Netanyahu se aferra al poder indefinidamente. Su coalición se fractura y se reforma repetidamente. El poder judicial es eventualmente quebrado. Las normas democráticas se erosionan. Israel se convierte en una democracia iliberal en el mejor de los casos, un estado autoritario en el peor. La división secular religiosa se endurece en separación permanente. El crecimiento poblacional ultraortodoxo continúa cambiando el balance demográfico. Dentro de una generación, Israel se convierte en una teocracia. Los israelíes seculares emigran en grandes números. El sector de alta tecnología se reubica. El declive económico se establece. El aislamiento internacional se intensifica. Este es el escenario de muerte lenta. Escenario 2. El sistema se rompe repentinamente. Una chispa, quizás una acción gubernamental particularmente atroz, quizás un ataque ultraortodoxo a israelíes seculares, quizás un motín militar enciende violencia a gran escala, secular versus religioso, Tel Aviv versus Jerusalén. Las unidades militares se fracturan a lo largo de líneas ideológicas. Obtienes guerra civil real, no guerra civil metafórica. En este caos, los enemigos externos ven una oportunidad. El país que se enorgullece de su fuerza y disuasión demuestra ser frágil cuando está dividido contra sí mismo. Este es el escenario de colapso rápido. Escenario 3. La crisis fuerza un realineamiento político. Netanyahu es finalmente removido por derrota electoral, por condena en su juicio, por colapso de coalición o por su propio partido volviéndose contra él. Se forma un gobierno de unidad, reuniendo fuerzas de
centro-derecha y centro-izquierda. Intentan reformas serias, independencia judicial restaurada, reestructuración económica, servicio universal obligatorio, incluyendo ultraortodoxos, compromiso con el tema palestino. Pero esto requiere el mismo coraje político y consenso que ha estado ausente durante años. E incluso si sucede, la comunidad ultraortodoxa no lo aceptará pacíficamente. Estás viendo disturbios civiles sostenidos como mínimo. Escenario 4. La intervención externa lo remodela todo. Los EEE. Viendo a un aliado estratégico implosionando, impone una solución condicionando la ayuda a reformas específicas, exigiendo cambios políticos, forzando una resolución al conflicto palestino. Esta sería una presión estadounidense sin precedentes y no está claro si incluso eso funcionaría, dado cuán arraigadas se han vuelto las posiciones. Podría simplemente acelerar la crisis. Ninguno de estos escenarios termina bien. Ese es el punto. Israel ha llegado a una coyuntura donde todos los caminos hacia adelante implican dolor serio, interrupción importante y transformación fundamental. El statu quo es insostenible, pero cada alternativa requiere confrontar problemas estructurales profundos que el sistema político ha evitado durante décadas. La tragedia aquí es que esto era predecible y predicho. Escritores, activistas y académicos israelíes han estado advirtiendo durante años que no puedes mantener un Estado democrático mientras ocupas a otro pueblo. No puedes construir una sociedad cohesiva cuando una gran minoría rechaza obligaciones cívicas básicas. No puedes sostener el Estado de Derecho cuando el primer ministro está por encima de la ley. No puedes tener estabilidad cuando la supervivencia política triunfa sobre el interés nacional. Pero estas advertencias fueron ignoradas o desestimadas como histeria izquierdista y ahora aquí estamos. 500,000 de personas en las calles, un primer ministro en juicio negándose a renunciar, comunidades ultraortodoxas rechazando la autoridad del Estado, una economía doblándose bajo presiones imposibles, instituciones bajo asalto, apoyo internacional evaporándose y dos visiones profundamente incompatibles del futuro de Israel encerradas en conflicto de suma cero. Lo que hace esto particularmente peligroso es que ambos lados se ven a sí mismos luchando por la supervivencia de Israel. La derecha religiosa cree que el secularismo, el compromiso territorial y el activismo judicial destruirán el Estado judío. El centro izquierda secular cree que la teocracia, la ocupación permanente y la erosión democrática destruirán el Estado judío. Ambos piensan que están salvando a Israel del otro lado. Eso es lo que hace el compromiso casi imposible y el conflicto casi inevitable. El resto del mundo necesita entender lo que está sucediendo aquí. Esto no es solo otro capítulo en la inestabilidad del Medio Oriente. Este es un estado con armas nucleares. Um, un aliado importante de EE. Un actor central en dinámicas regionales. Potencialmente dirigiéndose hacia el colapso interno o conflicto civil. Las implicaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de Israel. Y para aquellos que se preocupan por Israel, genuinamente se preocupan por su supervivencia y florecimiento, lo más amable que pueden hacer es decir la verdad sobre lo que está sucediendo. No negarlo, no minimizarlo, no excusarlo. El diagnóstico tiene que ser honesto antes de que el tratamiento sea posible. Israel se dirige hacia la guerra civil no por enemigos externos, sino por contradicciones internas que han alcanzado el punto de ruptura. El sistema político está paralizado. La sociedad está fracturada. El liderazgo es corrupto y egoísta.